Hoy abordaremos un tema fundamental para la salud de las mujeres y es la importancia de los controles ginecológicos durante la menopausia que a veces se dejan de lado. Esta etapa de la vida no solo implica cambios hormonales, sino que también trae algunos retos importantes para el bienestar físico y emocional. Para hablarnos de este tema más ampliamente nos acompaña hoy la ginecóloga Andrea Castillo. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto, Ley. Muchas gracias por invitarme a este programa. No, gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque en realidad creo que parte del llamado que tenemos acá es poder transmitir información de valor y más aún cuando se trata de salud y más aún cuando se trata, ¿verdad?, de una época tan importante o más bien una etapa tan importante para las mujeres. ¿Por qué es tan importante, doctora, realizar controles ginecológicos durante la menopausia? Realmente la menopausia es una etapa vital, ¿verdad?, del proceso de todas nosotras las mujeres, y es muy importante porque a veces a las personas, a las mujeres, cuando les deja de venir la menstruación, dicen, bueno, hasta aquí llegó mi ciclo ginecológico. Hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué, y ya pasan o dicen, bueno, ya no me tengo que hacer revisiones porque ya no me viene la menstruación, no me duele nada. Consultan usualmente más las que tienen síntomas, pero hay un porcentaje grande que no tienen ningún síntoma en la menopausia. Entonces se les olvida que tienen que seguir haciéndose sus controles, y hay muchas condiciones, enfermedades y cosas que pueden aparecer en esta etapa que al inicio son silentes, o sea, que no dan síntomas, y cuando ya se manifiestan, usualmente ya están avanzadas o ya es una situación, digamos, de más problema. Doctora, ¿a partir de qué edad exactamente nosotras como mujeres podemos esperar la menopausia? Yo sé que tal vez puede cambiar de una mujer a otra, pero más o menos... Sí, en promedio las mujeres entramos en menopausia entre los 48 y los 52 años de vida, con una media, ¿verdad?, dice la literatura, alrededor de los 51 años y 4 meses. De ahí, ¿verdad?, eso es como una campana de porcentaje. De ahí se pueden adelantar unas o se pueden atrasar otras. Casos, digamos, por ejemplo, a nivel de mi familia, a mi mamá se le fue la menstruación entre los 46 y los 47 años. Tengo una tía que tuvo su menopausia casi a los 55, entonces pueden ser casos de cualquiera, ¿verdad? Doctora, y he visto muy frecuentemente ahora que en redes sociales y salen artículos sobre la perimenopausia. ¿Este término qué es lo que encierra o qué significa? Sí, realmente la perimenopausia es lo que conocemos ahora como la etapa de transición hacia la menopausia. Y esta etapa de transición suele iniciar de 6 a 8 años antes de que se nos vaya a ir la menstruación. Y ahí vamos. O sea, yo ya estoy en la peri. La mayoría de que estamos en estas edades ya estamos en la peri o empezando la peri. Y usualmente se caracteriza por ciertos cambios, principalmente de tipo metabólico. Entonces es la que llega y te dice, pucha, es que cumplí 40 años y ahora se me sale una pancita, no logro bajar de peso. Antes, con bajar un poco las comidas o hacer este XY ejercicio, ya lograba estabilizarme, ahora me cuesta más. O de pronto empezás con los calores, ¿verdad? Que está todo el mundo congelado y uno está aquí, ¿verdad? Con aquel calor. O tenés cambios de humor, ¿verdad? O sea, como que te irritas más fácil o hay más labilidad emocional. Algunas tienden a tener más fatiga, más cansancio, molestias musculares, y no son como sostenidas en el tiempo, sino que van como cíclicas. Cosas que también pueden notar es el cambio en el patrón de la menstruación. Entonces, por ejemplo, que tu menstruación siempre duró de 5 a 6 días y cierta cantidad de flujo. Entonces empieza a disminuir la cantidad de días de sangrado y la cantidad de sangrado. También son cambios que nos pueden sugerir que ya estamos como acercándonos a tener nuestra menopausia. Yo creo que cuando nosotras las mujeres, bueno, ojalá esto es como en un mundo ideal, pero al final la idea es que nosotras siempre tengamos un chequeo anual, ¿verdad? Estemos o no estemos en esta etapa, ¿verdad? Pero más en esta etapa. Entonces realmente de una u otra forma es como que ustedes los ginecólogos se van a convertir en nuestro médico de cabecera. Sí, más o menos, porque somos como ese primer contacto muchas veces con el sistema de salud, ¿verdad? Desde que están pequeñitas, que si hay algún problema, que con el desarrollo, etcétera, en la parte reproductiva, porque a veces, muchas veces las mujeres consultan por primera vez a un médico
por ejemplo, cuando se dan cuenta que están embarazadas, ¿verdad? Y ya después en la etapa de la menopausia. Entonces, yo creo que ya sea el ginecólogo o el médico en el centro de salud o en el EVAIS, su médico de familia, o sea, tiene que tener muy en claro que la etapa de la menopausia hay que mantener sus controles, sus chequeos y educar a la paciente en eso, ¿verdad? Que no se vayan a descuidar y mantengan su rutina periódica de control ginecológico. ¿Este control ginecológico sería igual anual o en algunos casos tendría que ser, no sé, cada 6 meses o sí, antes digamos, del año? lo normal es que sea por lo menos para hacerse su papá Nicolau, su mamografía, en general, digamos, que sea anual. Okay. Yo usualmente les recomiendo, digamos, ya como yo, Andrea Castillo, cuando estamos en la etapa ya de transición, que un mes menstruan, que otros no, que van 2, 3 meses sin menstruar, yo trato de verlas, ¿verdad? La recomendación es que se controlen cada 6 meses. Okay. Porque hay ciertos cambios que se pueden dar a nivel del endometrio, que la gente dice, no, es que ya me vino la menopausia, ya no voy a sangrar más. Y puede ser por el tipo de paciente o si tienen factores de riesgo, digamos, metabólicos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, etcétera, pueden desarrollar, por ejemplo, una hiperplasia. Entonces, pueden desarrollar una hiperplasia, pero que no sangren, o cuando sangran van a sangrar mucho. Y, digamos, son cosas que uno debería de manejar para tener una atención más preventiva. Ahora que menciona el peso, ¿qué tiene que ver exactamente el sobrepeso o la obesidad con los cambios que se puedan tener en esta etapa y también con las displasias o condiciones que se puedan desarrollar? Digamos, no tanto con la displasia, sino con las hiperplasias o los crecimientos a nivel del endometrio. Porque el endometrio, digamos, es la capita interna que forma la menstruación en el útero. Cuando nosotras o la paciente tiende a tener sobrepeso, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, todo eso alto, que al final lo llamamos como síndrome metabólico, tiene más producción de estrógeno a nivel del tejido graso, no lo que se produce por los ovarios, sino en la grasita. Ah, ok. Y ese tipo de estrógeno, que es diferente al de los ovarios, va a estimular la capita del endometrio y va a hacer que las glándulas crezcan desordenadamente. Como ya uno está en esa etapa de que a veces ovula, no ovula, porque de la etapa de la transición, entonces lo que pasa es que ese endometrio se expone solo a estrógeno y no hay una suficiente cantidad de progesterona para poderlo adelgazar. Y eso lo que hace es que las glándulas se replican tanto que puede generar una hiperplasia. La hiperplasia es el famoso endometrio grueso, que hay algunas con atipia, otras sin atipia. Las que son sin atipia usualmente son benignas, pero si ya es con atipia y por alguna razón la paciente no sabía que tenía que controlarse o no recibió su tratamiento o algo, eso con el tiempo puede migrar y generar un cáncer de endometrio. Entonces, digamos, uno de los tipos de cáncer de endometrio. Entonces, por eso es que ahora se trata mucho de enfocar la medicina preventiva o generar o educarle a la paciente ya a partir de sus 40 años o entrando a sus 40 de mantener estilos de vida saludables, tratar de controlar su peso, su porcentaje, no tanto el peso, sino el porcentaje de grasa corporal. Eso es lo que más impacto va a tener a nivel de su salud en las etapas futuras. Y creo que es súper importante tal vez como enfatizar que bueno, y cualquier tipo de cáncer, o sea, no va a pasar de la noche a la mañana. Exacto. O sea, es un proceso y que justamente con estos controles que realiza el ginecólogo, se puede tal vez tomar en las primeras etapas. Exacto, digamos, ¿verdad? Siendo una hiperplasia. Entonces, si es sin atipia, pues uno le da su tratamiento, que usualmente es un tratamiento a base de progesterona, y listo, lo resolves. Si es con atipia, pues nada más hay que realizar una cirugía, que sería en ese caso quitar el útero y lo resolves. Pero no llegas a la etapa ya de más riesgo. O inclusive, muchas veces ha pasado que uno, si la paciente se hace sus controles periódicos, que por ejemplo pasó con una familiar, empezó con un sangrado ya en su etapa de la menopausia. Entonces, nunca una paciente que ya cumplió o que se diagnosticó como menopausia, y eso es cuando ya tenés un año completo sin menstruar. Tiene que cumplirse exacto. Los 12 meses exactos, nunca debería de volver a sangrar. Si se presenta un sangrado en ese momento, hay que valorarlo inmediatamente. Entonces, estos dos casos, de hecho fueron dos familiares que igual empezaron con sangrado ya a sus 70 años
y en efecto eran tumores endometriales. ¿En serio? Pero se detectaron muy a tiempo Claro, porque consultaron vital. inmediatamente. Entonces, se resolvió con cirugía, y gracias a Dios no ocuparon nada más. Entonces, el diagnóstico puede ser que uno siente, ¿verdad?, que se acaba el mundo, pero todo depende de la etapa en la que uno encuentra el tumor, ¿verdad? Por eso es tan importante y queríamos recalcar hoy el tema de los chequeos. Doctora, cuando yo estoy en la perimenopausia o en la menopausia, cuando yo saco mi cita con el ginecólogo, ¿qué exámenes yo debería llevar ese día ya para que usted revise y diga, sí, esto está bien, esto no tanto, vamos a hacer esto, esto y esto? ¿Qué exámenes serían los que yo debería de llevar? Idealmente, bueno, toda mayor de 40 años que lleve su mamografía y ultrasonido, siempre. Y lo ideal es hacerlo anualmente. O sea, las guías americanas hablan de que hágase sus controles anuales. ¿Por qué? Porque se ha visto que el desarrollo de una célula tumoral a una lesión visible, ¿verdad?, puede ser pasar en el lapso de 5 años. Entonces usted no sabe en qué momento va a caer ese 5.º año. Y hay casos que ha pasado. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden decir, eso pasó en mi familia, que un año te hiciste la mamografía y salió todo bien, y el otro año te detectaron algo pequeñito, unas calcificaciones sospechosas, qué sé yo, un nódulo chiquitito, no palpable, te hacen la biopsia y sale un tumor de mama, ¿verdad?, que puede pasar. La otra que se recomienda es hacer por lo menos un control anual de perfil de lípidos, hemograma, niveles de hormona tiroidea, cómo anda la vitamina D, ¿verdad? Porque realmente la vitamina D tiene muchísimas funciones y una de ellas es optimizar la absorción del calcio, ¿verdad?, para los huesitos y así disminuir el riesgo de osteoporosis. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre, a la hora de hablar de mamas, de una mamografía y de un ultrasonido? O sea, ¿uno sustituye al otro o entre los dos se complementan? Realmente el ultrasonido es un complemento de la mamografía. O sea, ambos son importantes, pero la mamografía puede ver, por ejemplo, lesiones como las microcalcificaciones, ¿verdad? Son lesiones muy pequeñas, puntuales, que el ultrasonido no puede detectar. Si ya yo veo una lesión sospechosa o algo que pareciera algo nodular, etcétera, o en los casos que la mujer tiene mucho busto y tiene mucho tejido fibroglandular, la mamografía no es concluyente, ¿verdad? Entonces, siempre se complementa con el ultrasonido para poder terminar de evaluar esa mama. Entonces, digamos, si la paciente puede, que se hagan los dos, ¿verdad? Si por A o por B tuvieran que escoger uno de los estudios, háganse la mamografía. Ok, y vamos a ver, yo sé que el tema de hoy es menopausia y bueno, metimos peri también, pero realmente a partir de qué edad, porque últimamente yo he estado viendo que salen cada vez casos en personas más jóvenes, entonces, según su experiencia, ¿a partir de qué edad sería recomendable mejor hacerse esos tipos de exámenes? Lo que se recomienda, digamos, inclusive a nivel de las guías, es si he tenido un familiar de primer grado, ya sea mi mamá o mi hermana, o yo he tenido alguna lesión sospechosa, empezar a hacerse sus tamizajes a partir de los 35 años. Ok, perfecto. O lo que dice la guía es 5 años antes de que le apareció a esa persona. Y si no, a partir de los 40. Eso es lo ideal. Igual ya se recomienda que a partir de los 35 años, por lo menos cada 2 años, te hagas un ultrasonido. La mamografía todavía no por la densidad del tejido mamario, pero sí puedes hacer un ultrasonido cada 2 años. Perfecto. Doctora, verdad, muchísimas gracias por haber venido hoy a hablarnos tan ampliamente y explicarnos de forma tan bonita y empática, ¿verdad?, sobre esta etapa, ¿verdad?, que se las trae y que en muchas ocasiones nadie quiere como reconocer o aceptar que está en. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber venido y por todo lo que nos compartió. Con mucho gusto. Gracias, igual. Y nos vamos con Pablo para ver qué nos tiene en Entre Líneas.